Michelle Soto Solares era una joven guatemalteca muy conocida y querida por su comunidad, gracias a su trabajo como maestra y maquillista. El martes 30 de septiembre de 2025, lo había empezado como cualquier otro día. Se levantó temprano y se preparó para salir a trabajar. Luego de haber acudido a una cita de maquillaje en la localidad de Escuintla, condujo de regreso a Mazagua, donde vivía. Pero mientras iba conduciendo su nueva y lujosa camioneta por el kilómetro 61 de la carretera que conecta ambas ciudades, fue interceptada por una camioneta en la que viajaban dos hombres. En un momento estaba regresando de trabajar y en otro estaba siendo trasladada de urgencia a un hospital en un intento desesperado por salvar su vida, pero a pesar del esfuerzo de los médicos, Michelle no sobrevivió. Su deceso, además de conmocionar a la población de Mazagua, despertó un profundo enojo y abrió muchísimos interrogantes. ¿Cómo era posible que una joven tan involucrada con su comunidad fuera ultimada de esa manera a plena luz del día? Las autoridades activaron varias líneas de investigación, pero todas parecían apuntar a la misma conclusión. Buenas noches, bienvenidos al Criminalista Nocturno. Catherine Michelle Soto Solares nació el 7 de marzo de 1998 en la ciudad de Guatemala, pero vivió la mayor parte de su vida en Mazagua, un municipio pequeño del departamento de Escuintla. Allí creció y construyó su hogar, su rutina, y se integró a su comunidad. Sobre sus primeros años no se dieron a conocer demasiados detalles, solo que asistió a la Escuela Normal Intercultural. Lo que sí se ha hecho público sobre su vida fue porque ella misma lo compartía a lo largo de los años en sus redes sociales, y es que Michelle era una persona muy activa en estas plataformas y tenía un nutrido grupo de seguidores. En sus publicaciones mostraba la tenacidad y determinación que tenía, sus ganas de emprender para progresar y superarse a sí misma. La joven se dedicó de lleno a adquirir conocimientos y herramientas que le parecían necesarias para construir la vida que soñaba. Encontró su vocación en la enseñanza. Por las mañanas ejercía como maestra de primaria en la escuela Los Lirios, donde se destacaba por su dedicación, compromiso con los niños y su pasión por la transmisión de conocimientos. Pero su jornada no terminaba ahí. Por las tardes, trabajaba como maquillista profesional y fue gracias a este trabajo que se ganó un lugar respetado en la comunidad de su ciudad, especialmente entre las mujeres de Mazagua, que la elegían para maquillarse ante un evento o celebración. Tras años y años de esfuerzo y pasión por su trabajo, Michelle logró construir una reputación sólida que en 2021 le permitió abrir su propio centro de estética. En ese espacio dedicado a la mujer, no solo embellecía a sus clientas, sino que también dictaba cursos que, además de enseñar el oficio, tenían como objetivo animar a más mujeres a montar sus propios negocios y generar ingresos de manera independiente. De esa manera, Michelle se convirtió en una inspiración local. Era reconocida como la joven que con poco había logrado mucho y que además ayudaba a que otras lograran hacer el mismo recorrido que ella había hecho. En 2024, la conocieron aún más, luego de que se postulara como candidata a señorita Mazagua. Su entorno la quería y la respetaba profundamente. Incluso en sus redes sociales, tenía una comunidad cercana. Miles de seguidores eran testigos de su inagotable dedicación, de sus logros, y también de las actividades que disfrutaba hacer cuando no estaba trabajando. Michelle solía compartir fotos en el gimnasio, en salidas nocturnas o disfrutando de grandes viajes. Estaba a la vista de todos que con 27 años había alcanzado un estilo de vida lujoso y apasionante. Pero también tenía por delante muchos proyectos y sueños por cumplir. Tristemente, ese camino se vio abruptamente interrumpido
cuando la tragedia se hizo presente. En la mañana del martes 30 de septiembre de 2025, Michelle tenía pactada una cita a domicilio en una casa de una clienta. Comenzar el día así era algo habitual en su rutina. Se levantó temprano, se alistó y salió de su casa alrededor de las 7:30 de la mañana. Condujo la camioneta que había adquirido apenas 2 semanas antes, rumbo a Escuintla. Después, le tocaba ir a dar clases a los niños de la escuela Los Lirios. Era un día más de trabajo y de combinar sus dos grandes pasiones. Una vez que finalizó el servicio de maquillaje, Michelle grabó un video para sus redes sociales y arrancó nuevamente su camioneta cerca de las 10:30 para emprender el viaje de regreso hacia Mazagua. A las 11 de la mañana, cuando ya llevaba varios minutos conduciendo y se encontraba a pocos metros del establecimiento educativo, su recorrido fue brutalmente interrumpido. Fue interceptada por una motocicleta Pulsar negra, en la que circulaban 2 hombres con los rostros cubiertos por cascos. El conductor aceleró para colocarse justo frente a la camioneta de Michelle, obligándola a reducir la velocidad. En ese instante, en el que la sorpresa e ingenuidad de Michelle se notaron en su expresión, el acompañante volteó y desenfundó un arma de fuego, casi sin apuntar, pero con la precisión de un francotirador entrenado. Comenzó a disparar. Lo hizo varias veces, hasta asegurarse de que alguno de los proyectiles la alcanzara. Según trascendió en algunos medios locales, el vehículo de Michelle contaba con un blindaje, pero la medida de seguridad no fue suficiente para protegerla del ataque. Todo parecía indicar que se trataba de un auto blindado de baja capacidad de resistencia, ya que los proyectiles perforaron la carrocería y el parabrisas sin problemas. En cuanto cumplieron con su cometido, los hombres de la motocicleta huyeron a toda velocidad, mientras que la camioneta de Michelle quedó atravesada en el camino, aún en marcha. Los vecinos, alarmados por los estruendos de los disparos, salieron de sus casas rápidamente para averiguar qué había pasado. Afuera, se encontraron con una escena terrible. Michelle, gravemente herida en el interior de su vehículo, con la respiración agitada, intentaba mantenerse con vida. El servicio de emergencias llegó cerca de las 11:10, apenas minutos después del ataque. La policía, en cambio, recibió la alerta de los vecinos unos minutos más tarde. Cerca de las 11:30, se presentaron las primeras unidades y se dio comienzo al operativo para asegurar la zona. La joven fue trasladada de urgencia al Hospital Nacional de Escuintla, donde los médicos hicieron todo el esfuerzo posible por salvar su vida. Sin embargo, las heridas que le habían provocado las balas eran demasiado graves y Michelle falleció pocos minutos después. A partir de ese momento, comenzó la investigación para descubrir toda la verdad sobre su asesinato. Una de las primeras acciones de la policía fue acordonar la zona en la que se había producido el ataque, para entonces realizar las pericias preliminares sobre la camioneta en la que la joven viajaba aquella mañana. Se encontraron más de 10 casquillos de calibre 9 milímetros esparcidos en el pavimento, además de un proyectil alojado dentro del vehículo. La distribución de impactos reveló que el asesino no solo había disparado en movimiento, sino que además lo había hecho repetidas veces, todas las necesarias para asegurarse de haber terminado con la vida de Michelle. Algunas de esas balas impactaron en el pecho y la cabeza de Michelle, hiriéndola de gravedad y más tarde provocando su fallecimiento. Dentro de la camioneta, los investigadores también encontraron las pertenencias personales de la víctima. Estaban intactas, su celular, su bolso y otros objetos estaban allí, tal y como ella los había dejado al subirse. Esa observación fue clave, ya que permitía descartar desde un principio la posibilidad de que se hubiese tratado de un robo que se salió de control y terminó en asesinato. El hecho de que no faltara nada, o al menos de que no se hubiesen llevado una evidencia imprescindible, como lo era el celular, le dio claridad a los investigadores para deducir que el objetivo no era robarle,
sino ultimarla. Para confirmar que se trataba de un ataque premeditado, las autoridades comenzaron a hacer los primeros análisis sobre las cámaras de seguridad de la zona. En primer lugar, trazaron un mapa con el recorrido que la joven había hecho, desde que comenzó el día y salió de su casa, pasó por Escuintla y regresó hacia Mazagua, donde la esperaban sus alumnos. Fue entonces cuando las autoridades descubrieron la segunda pista importante. La motocicleta que se había cruzado en su camino no había surgido de la nada. Los videos mostraban que los dos hombres la venían siguiendo desde hacía varios minutos, atentos a cada parada y a cada movimiento que hiciera. Sin embargo, el dato más inquietante surgió al intensificar el estudio sobre los registros de las cámaras. Al retroceder días anteriores, los investigadores descubrieron que la motocicleta había comenzado a seguir a Michelle al menos 10 días antes. Cada vez que la camioneta de la joven aparecía en las imágenes, en algún punto del trayecto la moto la seguía. No había dudas de que los asesinos la estaban vigilando de cerca, estudiando su rutina, esperando que se diera el momento oportuno para atacarla. De hecho, no fue casual que eligieran ese tramo de la carretera para dispararle. En aquel punto, la ruta era menos transitada, lo que hacía que fuera un punto ideal para actuar sin testigos. Con la información que arrojaron las cámaras y teniendo en cuenta que las pertenencias de Michelle estaban intactas dentro de su lujoso vehículo, las autoridades llegaron a la conclusión de que los hombres motorizados tenían como único objetivo acabar con la vida de la joven maestra. Pero entonces surgió la pregunta más importante: ¿por qué y quiénes querían hacerle daño a una chica que trabajaba todo el día y no se metía con nadie? Los investigadores comenzaron a barajar una hipótesis inicial, que consistía en que tal vez las apariencias engañaran y que la joven podría haber tenido un conflicto personal con alguien, y esa persona hubiese decidido vengarse, contratando a sicarios para asesinarla. Para profundizar en esta línea, se realizó un peritaje exhaustivo desde su celular y comenzaron las entrevistas con sus allegados. Fue en ese proceso cuando apareció nueva información suficiente para plantear una teoría más elaborada y certera. Había un aspecto de la vida de Michelle que ella había preferido mantener en un plano más íntimo. No es que ella evitara hablar del tema por completo, pero sí elegía cuidadosamente qué mostrar y sobre todo qué ocultar. Desde hacía aproximadamente un año, sus redes sociales habían comenzado a llenarse de flores, regalos costosos y gestos románticos que delataban la presencia de alguien importante en su vida personal. Sin embargo, ese alguien permanecía en las sombras. Michelle mostraba a sus seguidores los presentes que recibía constantemente. También hablaba de él como su gran amor, pero jamás mostró el rostro del hombre que tenía esos gestos con ella. Solo las personas más cercanas y que pasaban mucho tiempo con Michelle sabían que tenía una relación a distancia y que se veían en persona de vez en cuando. Durante meses, sus seguidores especularon sobre la identidad del enamorado, pero no tuvieron éxito. Ese misterio era parte del encanto que generaba esa relación en público. Michelle parecía divertirse con mantener el secreto y apenas sugerir con videos o fotografías de sus manos entrelazadas, ramos de flores o serenatas cantadas por mariachis. Sin embargo, en septiembre algo cambió. El martes 16, no solo fue develado el misterio, sino que ambos hicieron por primera vez pública su declaración de amor. Ese día Michelle publicó varias fotos. En algunas de ellas, se le podía ver posando con un ramo de flores rojas, junto a una camioneta último modelo, con un gran moño plateado sobre el capot. Pero lo más llamativo no fue que recibiera un vehículo tan lujoso y evidentemente costoso, sino que en una de las fotografías se le podía ver junto al misterioso enamorado. Ya no era un secreto. Ese hombre del que no reveló su identidad durante meses, por fin tuvo un nombre. Aunque el rostro se veía parcialmente, se supo por medio de un comentario que se trataba de Denise Méndez. La joven acompañó las fotos con un mensaje en el que confesaba que se sentía una mujer afortunada
por tener a alguien como él en su vida y cerraba diciéndole a Denise: gracias por cada detalle, por cuidarme y hacerme feliz. Él le respondió: te amo inmensamente, mi niña bella, y siempre tendrás lo mejor. Dios bendiga nuestra relación siempre. Sus palabras confirmaron entonces que era él quien enamoraba constantemente a Michelle. Todo parecía indicar que eran una pareja consolidada que elegía mantener su relación en su intimidad. Sin embargo, tras el asesinato de Michelle, surgieron los primeros indicios de que esa historia tenía capas mucho más complejas. Incluso se reveló el verdadero motivo por el cual habían salido en secreto durante tanto tiempo. Denis Méndez era un hombre de origen mexicano, aficionado a los viajes y con una vida económica holgada, que aparentemente estaba casado con otra mujer al momento de iniciar su relación con Michelle. Pero lo más inquietante y llamativo fue que el momento en que la pareja decidió hacer pública la relación coincidió con la persecución que empezó a sufrir Michelle días antes de que acabaran con su vida. Percatados de estos hechos, los investigadores empezaron a preguntarse si el motivo por el cual Michelle había mantenido en reserva el nombre de su pareja no era simplemente por su privacidad, sino un intento de protegerse. Su relación, lejos de ser considerada como una historia romántica más para los investigadores, pasó a ser la pieza clave en la investigación que explicaría quién quería hacerle daño y por qué. Con el análisis del celular de Michelle, salieron a la luz evidencias que trajeron más claridad al caso. Entre los mensajes, los peritos encontraron una conversación cargada de tensión. Una mujer que se identificaba como la esposa de Denis Méndez le había escrito para advertirle con un tono amenazante que se mantuviera alejada de él o pagaría las consecuencias. Días antes del asesinato, esa mujer la contactó de nuevo, pero esa vez con una amenaza de muerte directa. Alarmados por la manera en la que el romance de Michelle se había vuelto tan peligroso, los investigadores buscaron disipar sus dudas con el círculo cercano de la joven víctima. Tal y como lo esperaban, familiares y amigos contaron a las autoridades que la joven mantenía desde hacía tiempo una relación a distancia con Denis, un hombre adinerado del que prácticamente no sabían nada, ni su profesión, ni su historia personal, ni las circunstancias reales de su vida en México. Aunque llevaban cerca de un año de relación y los regalos costosos eran parte de una rutina, el presente de la camioneta excedió todos los límites. Al parecer, este fue el punto de quiebre, el gesto que la esposa del hombre no pudo tolerar. A pesar de que el vehículo fue registrado a nombre de Michelle, era evidente que ella no habría podido pagarla y que él estaba detrás de esa compra. Los investigadores tenían razones para sospechar que un gesto de esa magnitud había sido el detonante del enojo de la mujer con la que Denis Méndez estaba casado. Entonces se confirmaba la teoría de que Michelle había sido asesinada luego de tener un conflicto personal con una persona que decidió contratar a sicarios a modo de venganza. Y aunque esta fue la hipótesis oficial, también circuló el rumor en redes sociales de que tras recibir la camioneta, Michelle habría decidido terminar la relación con Denis, y él, negándose a aceptar el rechazo, podría haber ordenado que la asesinaran. Sin embargo, al momento de la grabación de ese video, todavía no hay confirmación para ninguna de las teorías. Lo único certero es que el caso continúa bajo investigación a cargo de la Fiscalía contra el Delito de Feminicidio. Hasta ahora, no hay detenidos, ni posibles autores materiales, ni la posible autora intelectual. El 1 de octubre, apenas un día después del ataque, familiares, amigos y alumnos de Michelle se reunieron para darle el último adiós. La joven fue sepultada en el cementerio Los Almendros, Escuintla, entre lágrimas y un pedido desgarrador de justicia. La pérdida de Michelle no solo afectó a su entorno más cercano, también dejó un gran vacío en la ciudad que la vio crecer. En Mazahua, el feminicidio de Michelle no fue un caso más. Su nombre, su deseo de crecer y su impacto en la vida de tantas personas hicieron que la noticia golpeara aún con más fuerza. Muchos la habían visto crecer hasta convertirse en una joven emprendedora, talentosa y apasionada. Michelle era importante en su comunidad,
porque no solo construyó su propio camino, sino que también inspiraba a otras mujeres a que hicieran lo mismo, con su salón de belleza, sus cursos y su constante deseo de compartir conocimientos. Buscaba que otras mujeres tuvieran la oportunidad de alcanzar su independencia, como ella lo había logrado. En los días siguientes al crimen, las redes sociales se llenaron de mensajes en su honor. Cientos de personas compartieron fotos y videos que capturaban momentos con ella, momentos que se convertirían en recuerdos. Mi muñequita ahora es parte del cielo, o tu luz se apagó acá en la tierra, pero en el cielo serás la estrella más brillosa, fueron algunos de los mensajes que usuarios de las redes sociales le dedicaron con afecto. Sin embargo, no todas las reacciones fueron de duelo. Mientras una parte de la comunidad lloraba su deceso, otra celebraba el desenlace de su vida. Después de que se dieran a conocer los detalles preliminares de la investigación y se mencionara su relación amorosa con un hombre supuestamente casado, algunos usuarios comenzaron a responsabilizar a Michelle de su propio fallecimiento. Cientos de perfiles dejaron sus comentarios cargados de odio, justificando el ataque bajo la premisa de que se metió donde no debía. Incluso hubo quienes aplaudieron a la supuesta autora intelectual del crimen, considerando la venganza y el asesinato como una respuesta válida ante un engaño amoroso. Algunos dijeron que la propia Michelle habría firmado su sentencia al hacer pública su relación con Dennis Méndez. Mientras la investigación continúa, entre muchos otros habitantes de Mazahua, persiste la herida de una pérdida que todavía duele, indigna y exige justicia. Una vez más, estimado público, agradezco su compañía. Gracias por estar presentes en esta nueva transmisión. Recuerden que pueden seguirme en redes sociales. Actualmente me encuentro en Facebook, Twitter, TikTok e Instagram. Y también pueden encontrarme en cualquier plataforma de streaming de audio de su preferencia. Me despido de ustedes con un fuerte abrazo. Y si tú aún no estás suscrito, te hago la cordial invitación a que lo hagas y formes parte de esta gran comunidad. Esto es El Criminalista Nocturno. Hasta la próxima emisión. Buenas noches.